Bueno, estamos todos, ya son las 2 de la tarde en punto. Como hablamos, queremos respetar, ¿verdad?, la puntualidad de los participantes que estuvieron desde poco antes de las 2 de la tarde. Así que buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar de una serie de 4 que comenzamos hoy y continúan por los próximos 3 miércoles con distintos temas relacionados a los determinantes sociales que impactan el bienestar del puertorriqueño. Hoy, como tema obligado, hablaremos mitigando efectos post-COVID-19 en nuestra nueva realidad. Trataremos de tocar los siguientes temas con la ayuda de nuestras panelistas, que en breve se las voy a presentar. Estaremos hablando de los determinantes sociales ante el COVID-19, la asistencia presencial versus la remota, canalización de asistencia en un gobierno paralizado y comparar el 2017 con nuestro año, el 2020. Cuenta participante. Antes de continuar, quisiera informarles varias cosas y lo que yo les llamo las reglas del juego, ¿verdad? Y por respeto a todos los que están conectados hoy. Para beneficio de todos, se está grabando este webinar. Luego lo podré encontrar en un enlace en nuestro website, socians.com. El concepto es webinar, no es un meeting, por lo que ustedes, los participantes, no tienen encendido ni audio ni video y en todo momento verán y escucharán a nuestros panelistas únicamente. Se manejarán las preguntas y comentarios que tengan a través del Q&A que van a ver en la parte de abajo de sus pantallas. Estas se estarán atendiendo al final del conversatorio y pueden dirigir sus preguntas, tanto a los panelistas en general como a un panelista en particular. Así que siéntanse en la libertad de comentar y escribirnos o preguntarnos porque se va a atender cada una de las preguntas. Este webinar tiene una duración aproximada de 1 hora, pero no estamos cerrados a eso, queremos tener una conversación abierta, obviamente. Les agradecemos a ustedes y, por supuesto, en esta ocasión a nuestras panelistas invitadas. Ellas son la doctora Wendy Matos, que durante los pasados 30 años la doctora ha estado involucrada en sistemas administrativos de atención de la salud e investigación académica de gerontología. Su experiencia profesional y formación académica como psicóloga, educadora de la salud, gerontóloga e investigadora la han llevado a ocupar puestos de liderazgo como experta en contenido y consultora de varios organismos estatales, organizaciones comunitarias y organizaciones privadas. Actualmente, la doctora Matos se desempeña como directora del programa de telemedicina y telesalud de Puerto Rico, Public Health Trust, un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. La doctora Gloria Amador Fernández es administradora de servicios de salud con 23 años de experiencia. Posee doctorado en salud pública con especialidad en análisis de sistemas de salud y gerencia, maestría en administración de servicios de salud, ambos del recinto de ciencias médicas, y un bachillerato en artes del recinto de Río Piedra. Ha ocupado puestos de liderato en grupos y entidades profesionales y miembro de múltiples juntas directivas. Reconocida oradora en conferencias locales y nacionales. Actualmente es la presidenta y principal oficial ejecutiva de Salud Integral en la Montaña y presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico. Por último, la doctora María de Lourdes Lara Hernández es catedrática y profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Humacao desde el año 2000. Uno de sus trabajos fundamentales fue codiseñar el primer bachillerato en Ciencias Sociales en Investigación, Acción Participativa en Puerto Rico. Fundó y fue parte de la Junta de Directores de la Corporación de Apoyo a Programas Educativos y Comunitarios desde el 94. Y durante 18 años diseñó y facilitó la capacitación a más de 1000 organizaciones y diversos sectores en todos los temas que trabajó en CAPETCOM. Es directora de la Fundación Agenda Ciudadana desde el año 2011, un proyecto nacional que promueve la democracia participativa, la rendición de cuentas y educa en competencias ciudadanas a todos los sectores. No menos importante, queremos presentar a nuestro moderador de hoy, de este conversatorio, que es el licenciado Diego Loinaz Martín, fundador de Socians, empresario local y abogado en temas de salud y tecnología. Una vez más, le damos gracias a todos por su asistencia, por su participación. Los esperamos en los próximos. Y ahora le doy el espacio al licenciado Loinaz para que comience con este primer tema. Muchas gracias, Sasha. Comienzo por darle la bienvenida a todos a este conversatorio sobre los determinantes sociales de la salud,
como dijo Sacha, pues yo soy el fundador de Socians y Socians es compuesto por un excelente equipo de trabajo. Y hoy estamos muy halagados de contar con un panel tan distinguido de ejecutivas líderes con carreras destacadas en las áreas de salud pública, asistencia social y modelos de bienestar, como ya han podido escuchar. Realmente yo particularmente estoy muy entusiasmado porque cada una de ellas tiene una dimensión distinta del prisma de los determinantes sociales. Así que sin más preámbulo, damos comienzo con las preguntas a las compañeras. Y esta primera pregunta se la dirijo a la doctora Lara, ¿verdad? Y es este espacio de los determinantes sociales ante el COVID. Sabemos que los determinantes sociales son estos factores del individuo que inciden en su bienestar y en última instancia por su salud, ¿verdad? Y cosas como faltas del techo, inseguridad alimentaria, desempleo, salud mental, ¿verdad? Violencia de género, el apoyo familiar, o sea, son tantas las dimensiones, las utilidades. Y entonces le pregunto, doctora, usted como líder de una organización tan distinguida y obviamente como catedrática, ¿cuál es su impresión del espacio de los determinantes sociales cuando nos enfrentamos a algo de tal magnitud como la pandemia del COVID-19? ¿Qué estabilidad social debemos perseguir en estos ambientes tan vulnerables a la población? Buenas tardes, Eloínaci, y buenas tardes a todos los que están acompañándonos en la tarde de hoy. Muchas gracias, un privilegio estar con ustedes. Estás haciendo una pregunta extremadamente importante y extremadamente compleja y que debería ser de la discusión y del diálogo entre todos los sectores de este país, porque todo el impacto que ha tenido esta pandemia a nivel mundial nos apela desde lo más cotidiano hasta las políticas públicas que deben atenderse como parte de los determinantes sociales de la salud en todos los países y especialmente en nuestro país, en Puerto Rico. Tú haces una pregunta, te digo, compleja, porque yo mirándolo en relación a los determinantes, hay como 4 áreas grandes que estás atendiendo, ¿verdad?, sobre las que estás preguntando. Unas que tienen que ver con todo lo que es la infraestructura y nuestra estructura, o sea, la vivienda, las utilidades, que fueron impactados mucho antes que la pandemia e incluso mucho antes que el huracán María y que los temblores que nos han estado impactando durante ahora, el siglo XX, desde el 2017. El desempleo y la inseguridad alimentaria también tienen una trayectoria de no haberse atendido por varias décadas y fundamentalmente se quiebran mucho más cuando el gobierno de Puerto Rico, el Estado, se va a la quiebra fiscal. Y específicamente cómo esas dos impactan de una manera devastadora la salud mental y física, que tiene luego como síntomas la violencia de género, el abuso de sustancias, los problemas de salud mental que están arrasando de una manera devastadora en este momento en que lo estamos viendo de una manera mucho más aguda por causa de la pandemia que estamos viviendo. Es que quiero traer que esto viene deteriorándose desde mucho antes y la pandemia nos los trae a la cara, ¿verdad?, de una manera desgarradora. Y esta asistencia y apoyo del gobierno hacia las familias, la sociedad en general, ha sido bastante, ¿verdad?, ha sido un proceso de mucho deterioro hace 2, 3 décadas por el achicamiento, la corrupción y el partidismo político. ¿Cuál ha sido la respuesta, que es la pregunta específica que me estás haciendo, y el impacto que ha traído esto? Pues mira, es que todo se ha agudizado y que sí, que todo se ha afectado, todos estos determinantes de la salud y muchos otros se han afectado, y te puedo decir específicamente
que en algunas poblaciones específicas, especialmente lo que nosotros hemos investigado en la universidad y en Agenda, los niños en edad temprana y los jóvenes de entre 18 y los 34 años han sido poblaciones que han tenido un impacto de doble o de triple % por encima del resto de la población. En el caso del desempleo de los jóvenes, duplica y a veces triplica, ¿verdad?, los porcientos que tienen otras poblaciones en Puerto Rico. Y eso cuando tú lo mueves a nivel de nacional y del mundo, pues mira, la situación es bien fuerte. ¿Qué nosotros hemos estado haciendo o qué venimos nosotros haciendo desde hace mucho tiempo, desde que los ciudadanos de muchas organizaciones, gente de universidades, como el trabajo que está haciendo, el trabajo que vienen haciendo ustedes? Hace décadas nosotros venimos atendiendo, entendiendo, analizando, discutiendo y tratando de generar soluciones y respuestas a esta aguda crisis que ahora se desborda más allá de nuestros límites y pensamos que no la podemos alcanzar. Y se atendieron, se trajeron respuestas, se trajeron soluciones, y te puedo dar 3 o 4 ejemplos bien cortititos. Los puedes tener bastante rápido sobre estos 4 temas que me traes. Por ejemplo, para el tema de atender la inseguridad de la vivienda y la falta de utilidades, nosotros logramos apoyar la creación finalmente y la aprobación de un plan de uso de terrenos para Puerto Rico. Eso está ahí, de hecho está hasta en la ley promesa. Para enfrentar el desempleo y la inseguridad alimentaria, se creó la ley de bosque modelo en el 2014 que protege 260,000 cuerdas o más en todo el país para modelar un desarrollo socioeconómico sostenible para Puerto Rico. Eso es ley ya, eso está ahí. Para atender el tema de la salud física y mental, que es un asunto totalmente quebrantado en Puerto Rico, en el año 2013, y está adscrita al recinto de ciencias médicas, la ley que crea la Comisión Multisectorial para la creación, la evaluación y la creación de un sistema universal de salud. Todo el mundo dice, está prometiendo un sistema universal de salud. Pues mira, la ley ya se creó, hay una ley, y solamente hace falta hacer una evaluación de diseño para que esa ley se empiece a implantar en Puerto Rico. Nosotros no necesitamos crear esa ley. Y en el caso de las familias y de la sociedad en su conjunto, se crearon varias leyes, proyectos y planes estratégicos que están desde el año 2014, 2015, 2016, que están en Fortaleza, que están en familia, que enmendaron la ley de familias para atender la niñez temprana con planes estratégicos, y todo esto público, en consenso y aprobación multipartida de todos los partidos políticos y de todas las agencias públicas y privadas, de las empresas, etcétera. ¿Qué ha faltado? Ha faltado la implantación. Y la implantación no ha ocurrido porque hay una ventajería politiquera, hay un partidismo, hay una corrupción que va desde el sector privado hasta el sector público, que no exonera sectores privados, etcétera, y que nosotros necesitamos reconocer, hacernos conscientes de ellos y trabajar para generar conciencia, generar educación, generar capacidad ciudadana para nosotros rescatar nuestra práctica democracia, rescatar lo público, rescatar el trabajo que desde la base que fue gestada se pueda atender. ¿Qué estamos haciendo ahora en la universidad? ¿Qué estamos haciendo en Agenda Ciudadana? Estamos trabajando ese capacity building porque entendemos que ya esto se ha concertado, esto se ha acordado y ya hay un reconocimiento de lo que hace falta hacer. Pero la ciudadanía tiene que dar un paso más en garantizar que tanto el sector público como el sector privado, y nos incluimos las cooperativas, las organizaciones profesionales, las universidades públicas y privadas, realmente nos amarremos las manos en poder implantar una política pública que, como dice muy bien la Organización Mundial de la Salud, atiende el determinante social más importante, que es garantizar la equidad social. Nosotros no estamos viviendo en un país de equidad social y económica, estamos viviendo en un país que
habla mucho de la democracia, pero no la practica, y que crea políticas públicas y no las implanta. Y no hay nadie, no hay una ciudadanía fiscalizando que lo que es ley se ejecute. Y el ejemplo más claro, y con eso los dejo, es lo que nos pasó ahora este pasado domingo. Ciertamente hace falta una capacidad en la ciudadanía que se tiene que enseñar a los niños, a los jóvenes. Nosotros nos estamos focalizando en los jóvenes universitarios, en los líderes comunitarios, para que hagamos un movimiento distinto y diferente, de decir, no vamos a pedir más promesas, no vamos a pedir que hagan o que no hagan, vamos a pedir que lo que ya es ley se ejecute para bien de crear, ¿verdad?, unos determinantes sociales que realmente vayan a reducir estos factores de riesgo que ahora mismo quebrantan y se deterioran con la pandemia. Muchas gracias. La verdad que nos ha dado muchísima información. ¿Verdad? Concurro con usted que el tema de capacitación social es clave, pero me gustaría sobre este primer tema de los determinantes sociales ante el COVID, me gustaría darle, si en un minuto o dos podemos recibir una reacción de la doctora Mato a sus apuntes. Pues definitivamente estoy de acuerdo con la doctora Lara. O sea, si nosotros vemos que no es necesidad de crear leyes porque es la necesidad de la voluntad real y el compromiso con el pueblo para que estas cosas ocurran. Por ejemplo, si cogemos el primer punto, que es el de vivienda segura y costeable, aquí prácticamente los bancos han eliminado la capacidad de la gente de mantener sus viviendas. Si hablamos de educación, acceso a educación, aquí cerraron todas las escuelas. En términos de seguridad, el nivel de inseguridad que se vive aquí en Puerto Rico es terrible. Comida saludable, tenemos muchísimas dificultades para poder decir que tenemos nuestra propia comida, que tenemos seguridad alimentaria. Y yo creo que estamos en un momento crítico donde las comunidades han dado ejemplo, pero el gobierno, la estructura gubernamental no lo ha hecho. O sea, no hay un compromiso real. Y al igual que otras luchas, pues esto se tiene que exigir y se tiene que trabajar. Concuerdo con la doctora Lara sobre el asunto de la capacitación y la preparación de la población para lograr mayor equidad. Doctor Amador, ¿verdad? Usted viene de un ángulo totalmente distinto, donde está inmersa en el espacio de la salud. ¿Cómo usted ve esta situación de los determinantes sociales durante este momento tan vulnerable, que ha colocado a las poblaciones en una situación tan vulnerable? ¿Cómo usted lo ve? Pues muchas gracias primero por la invitación a compartir con ustedes desde el punto de vista de proveedores de salud primario. Cuando yo comencé mi doctorado, si hubo una clase que a mí me llamó mucho la atención fue determinantes sociales, porque nosotros nos ponemos gringolas pensando que cuando vamos a dar prestación de servicios de salud solo nos vamos a enfocar en la parte física y en la parte de los salud mental o de la parte conductual del paciente. Sin embargo, hemos visto a través de la historia la importancia que han tenido los determinantes sociales de la salud, y para refrescarles a nuestros estudiantes hoy, lo importante es que cuando hablamos de determinantes sociales estamos mirando todo el aspecto de las limitaciones que puede tener una persona en cuanto a su realidad desde que nace, desde que va creciendo esa población, y cómo ese paciente o esa persona crece, vive, se desarrolla dentro de su ambiente y cómo esa persona envejece. Cuando miramos los planteamientos que le hiciste a la doctora Lara sobre la vivienda y mirándolo desde mi espacio, vemos que los pacientes en la montaña, cuando pasamos por un huracán, el deslizamiento de terrenos hizo que muchas personas perdieran sus hogares. Cuando vemos las inundaciones por los cuerpos de agua cuando se salen de sus canales, cómo eso afecta a nuestra población porque la sigue empobreciendo. Desde la inseguridad alimentaria, nosotros pensamos que es que no hay alimentos. Sin embargo, tenemos pacientes que no tienen
económicamente cómo accesar alimentos, por lo tanto tienen que tomar decisiones difíciles. Si me tomo mis medicamentos hoy, que no tengo comida, o si espero a poder comer para poderme tomar mis medicamentos. Y eso son cosas que vemos diariamente dentro de nuestra población de envejecientes aquí en la montaña. El desempleo, la montaña está en un 5.3% de desempleo. Aun cuando nuestra empresa Salud Integral La Montaña es uno de los mayores patronos, no damos para darle trabajo a todo el mundo. Así que el desempleo es otro factor que afecta directamente los determinantes sociales en la vida de cada una de las personas. Y por ahí podemos hablar de todos los determinantes sociales, y sé que en este espacio vamos a tener la cabida para poderlos dialogar, y quizás al final yo pueda presentarlo un poquito más desde nuestro punto de vista de salud. Gracias, doctor Amador. Yo quiero pasar ahora a dirigirle unas preguntas a la doctora Wendy Matos. No creo que exista duda de que la pandemia nos ha arrojado a una discusión de menor contacto personal y más contacto remoto. Y ciertamente han surgido un sinnúmero de iniciativas, ¿verdad? Cómo las organizaciones se han impactado en sus iniciativas, en sus procesos, en cómo logran ese contacto. Y sin duda alguna en el espacio de la salud, los temas de telesalud, de teleconsulta, de telemedicina, de cómo yo puedo continuar brindándole ayuda médica, pero también en el contexto de ayuda social. Y a mí me gustaría preguntarle, doctora, ¿cuáles son sus impresiones en esta etapa y el acceso remoto? ¿Y qué cosas usted cree que debemos hacer para hacerlo de la manera más responsable y más efectiva? Bueno, yo realmente me gustaría hablar de tantas y tantas cosas, pero específicamente de la presencia, de cómo la tecnología ha impactado nuestras vidas y nos ha preparado a aceptar, ¿verdad? Unas iniciativas que son remotas, cuando no puede ser presencial en este momento por la situación del COVID, en otros momentos por la destrucción de la infraestructura de carretera, luz y agua en este país por las inundaciones o el problema que hay con los terremotos, ¿verdad? De todas las casas. Pues yo entiendo que la telemedicina y la telesalud llegaron para quedarse. O sea, de la misma forma que la comunicación electrónica transformó la banca, transformó los medios de comunicación y la forma de hacer negocios, también ha impactado fuertemente la prestación de servicios de salud y los servicios que tiene que recibir la población. Si hago una relación entre lo que pasó con María de los últimos 3 años, que es lo que ha pasado, pues gran parte de los muertos de María se pueden achacar a que aquí se interrumpió todo, ¿verdad? Aquí no hubo acceso a servicios médicos, los médicos perdieron sus oficinas, la gente, bueno, la destrucción fue tan y tan amplia que podemos decir que todo lo que era atención social se interrumpió y se sustituyó en un momento dado por lo que era episódico, ¿verdad? Hay gente que está en la plaza de recreo de este pueblo y allí van a ir un grupo de profesionales a dar servicio episódicamente. Por lo tanto, la continuidad del servicio se afectó a tal punto que la gente se complicó y la gente se empezó a morir. Y los sistemas colapsados no pudieron tan siquiera ni registrar estos eventos. O sea, a nosotros el huracán nos cogió sin ninguna o muy poca preparación. Lamentablemente al día de hoy todavía estamos bastante frágiles en lo que es preparación para responder a las necesidades particulares de la población. Pero con la pandemia hemos visto que al igual que la gente se abrazó a la tecnología de comunicación para hacer múltiples otras cosas, desde educación a distancia, transacciones de negocio, todas estas otras cosas,
Pues los médicos, en vez, y voy a hablar específicamente del grupo médico, porque es lo que he estado trabajando últimamente y a lo que más esfuerzo le he dado, pues ellos no se quedaron a esperar que sus pacientes se complicaran. O sea, agarraron los citarios, empezaron a llamar a la gente, empezaron a decir, estoy cerrado, pero estoy dando servicio, deseas pautar una cita virtual. Se empezaron a mover mucho más rápido que lo que pasó con Irma y con María. Además, hay unas políticas de gobierno que se flexibilizó la forma de hacer este servicio remoto. A mí, en lo particular, yo entiendo que la telemedicina, la telesalud y el telecuidado deben ser opciones reales para atender de forma remota a la gente. Y uno de los problemas que tenemos en este momento es que no hay garantías de pago. Por lo tanto, esta modalidad de servicio, que debe ser parte esencial de las herramientas que tiene un profesional de la salud para dar servicio, pues no están amparadas efectivamente para que se pueda hacer y haya garantía de que van a recibir el pago por el servicio que se ofrece. En Estados Unidos es significativo el pago. O sea, un física puede ir desde 50, 60 a $80 esa intervención. Aquí en Puerto Rico está en $12, $16, $20, las intervenciones leves. Así que es difícil lograr que este sea un mecanismo de llegar rapidito a la gente, de ofrecer la atención que ellos necesitan, principalmente aquellos que están crónicos y enfermos. Así que necesitamos ejercer mayor presión para que esto que ya llegó, que no se va a ir, igual que el COVID, que va a estar por ahí un montón de tiempo, pues tengamos los mecanismos para poder responder a tiempo y garantizar que los servicios esenciales de la población no se interrumpan. He tenido la oportunidad de ver cómo se ha ido desempeñando el espacio de telemedicina. La primera vez que trabajé en un proyecto de telemedicina fue en el 1991. Así es que la telemedicina ha tenido un largo camino y concurro, doctora, en que la telemedicina ya, y verdad, el uso de tecnología para el contacto remoto, para decirlo de la manera más amplia, está aquí para quedarse y que definitivamente que se tiene que adoptar por los sistemas y los integrantes del sistema de salud de una manera más sólida. Pero me gustaría preguntarle a la doctora Gloria Amador sus impresiones de este espacio del contacto remoto, ya sea para aspectos de salud o aspectos de determinantes sociales, ¿verdad?, que están íntimamente ligados. Pero usted tiene, y en sus primeros apuntes fue clara, ¿verdad?, es decir, de la experiencia de salud integral de la montaña y la dificultad de deslizamientos de terreno y ríos saliendo de los cauces. Presentan, ¿verdad?, un issue de contacto oportuno con las personas que ustedes sirven, pero también usted como principal oficial ejecutiva de la Asociación de ¿verdad?, primaria de salud primaria, ¿verdad?, que usted tiene una oportunidad entonces de ver todas las clínicas alrededor de la isla. ¿Qué rol juegan estos contactos remotos en su estrategia? Pues mira, como presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Salud Primaria, para nosotros el compromiso de la continuación de servicios a nuestra población es prioritario. Nosotros siempre buscamos la manera de poder continuar ampliando los servicios que prestamos, minimizar las barreras y sobre todo las inequidades de salud. Cuando comienza, este año ha sido diferente, todos lo sabemos. Y sobre todo esto ha impactado los estilos de vida y los estilos de prestación, los modelos de prestación de servicios en la comunidad y en los pacientes que servimos en toda la red de servicios de los centros 330 en Puerto Rico. Gracias a el advenimiento de fondos federales, ya nosotros habíamos comenzado proyectos de telesalud
específicamente para el área de salud mental, que sabemos que es una de las prioridades mayores en el área de la montaña, lo que nos permitió estar preparados para cuando comienza la epidemia en Puerto Rico de COVID y cómo entonces nosotros empezamos a redeploy, a distribuir a todo el personal para que pudiéramos seguir impactando a nuestros pacientes con la tecnología o a través de la telemedicina. ¿Por qué? Porque las primeras semanas vimos una disminución de demanda de servicios donde menos del 20% de los pacientes venían a recibir servicios una vez comienza el lockdown o la orden de distanciamiento social, pues entonces la gente empieza a tener miedo y deja de venir a las facilidades. Pero a través de la telemedicina pudimos darle continuidad específicamente mirando esos pacientes que nosotros sabíamos que eran los más comprometidos, esos pacientes que tienen condiciones crónicas que requieren unos medicamentos para mantenerse funcionales, y así empezamos a canalizar las llamadas a esos pacientes, identificar si esos pacientes tenían alguna forma de acceso remoto. Porque yo puedo tener la mejor tecnología, pero si el paciente no puede tener el acceso porque no tiene un teléfono inteligente, no tiene una computadora en su casa, pues no puedo hacer nada. Así que, ¿cómo empezamos a tocar a estas personas? Una de las herramientas que no funcionó es que nosotros teníamos ya establecidos programas de entrega de medicamentos al hogar, y ahí pudimos ir tocando directamente a las personas qué necesidades tenía, cómo podíamos contactarlo, y si necesitaba algún acceso al médico de manera inmediata, pues era una forma de nosotros poder acceder a ese paciente y poder orientar al paciente: mira, puedes llamarnos para coordinar esa cita, o puedes llamarnos para coordinar una orientación que sea referente a referidos que tengas en trámite, o cómo conseguir los medicamentos para continuar, si tenía laboratorios, cómo continuar haciendo este acceso. O sea que para nosotros esto ha sido un proceso de empezar a mirar nuestro modelo de servicio de manera diferente, de que lo que nosotros habíamos comenzado ahora es una imposición, porque esto no se va a ir. Ahora nosotros vamos a seguir con telemedicina y salud por ahí para abajo. Lo que sea la parte del reembolso y de cómo nos van a pagar por los servicios que prestemos, ya esos son, como dice la doctora Wendy Matos, eso es algo que hay que atender, que hay que establecer política pública, que se ha establecido unas tarifas preliminares en lo que se da el proceso, pero que ya sabemos, y CMS ya ha extendido hasta diciembre los servicios de telemedicina, pero lo que se oye a nivel de política nacional, o de política pública nacional, es que la telemedicina se va a quedar. Para nosotros también la telemedicina nos ha permitido poder accesar unos especialistas que de otra manera no van a venir a la montaña, así que podemos entonces de esa manera acceder a permitirle que ese paciente pueda acceder a ese servicio de manera remota y pueda continuar con sus servicios. Concurro también a mil maravillas. Ese tema de acceso a medicamentos es clave, especialmente por todas esas personas con condiciones crónicas, ¿no? Y quiero entonces ahora dirigir una pregunta en este contexto de acceso remoto a la doctora Lara, ¿verdad? Y doctora Lara, yo creo que yo siempre digo que todos somos pacientes, ¿verdad? Incluso los médicos que están como primera línea de batalla, y todos los que estamos en esta llamada, y todos los panelistas, todos somos pacientes. ¿Cómo, desde la perspectiva de país, este tema de acceso remoto, cuáles son sus impresiones? Bueno, lo que, para ser bien específica con la experiencia que recién tuvimos en la Universidad de Puerto Rico, específicamente en Humacao, pero que se extendió a través de toda la isla, y he leído mucho cómo se ha extendido a través del mundo, en las universidades y en las escuelas públicas y privadas. El acceso, el no poder tener un acceso equitativo, de nuevo el problema de la equidad, de que no tenemos internet, de que es más de un 70%, de que no tenemos los equipos, que no tenemos ni siquiera la cultura, esa de la que tú empiezas a decirnos que ustedes la iniciaron o empezaron a participar de ella desde los años 90, y estamos en el 2000 y todavía
no hay como que esa cultura y esa capacidad, esos equipos y esos protocolos, y de hecho, que me parece que es bien importante lo que dice la doctora Matos, los recursos específicos y adecuados para darle el valor y darle la remuneración y darle las condiciones para que este servicio sea accesible. En el caso nuestro, se afectó demasiado de mucho la salud mental. Ha sido no solamente a nivel de país por todo lo de la pandemia, que ya las compañeras han empezado a hablar mucho sobre eso, sino específicamente este periodo del llamado lockdown o del encierro, para el que ninguno de nosotros, aún los que tenemos más recursos en salud o incluso recursos económicos, nos hemos visto afectados porque no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a estar encerrados y a no estar en ese contacto con los otros. Entonces, ciertamente tenemos un reto bien grande de equidad, de recursos, de manejo de las competencias para nosotros poder manejar esto que dice la doctora Gloria Amador, que llegó como que para quedarse y que vamos a tener que estar lidiando con esto por buen rato, pero entonces, ¿cómo nosotros estamos diseñando una transformación también cultural para que esta transición a la que nos estamos moviendo de manera apresurada y obligada sea lo menos traumática y nos afecte lo menos posible? Yo estoy segura que hay muchas poblaciones, y yo estuve trabajando con jóvenes entre los 18 y los 21 años que nosotros esperábamos que eran digital citizens, que no les iba a afectar para nada este encierro y este manejo de los cursos a distancia, y no fue así. En más de un 99% ellos alegan en las investigaciones que hicimos, y de hecho se presentaron los resultados hace poco, en más de un 99%, en más de un 95%, sienten que tuvieron un impacto no solamente en el aprendizaje que no pudieron lograr, porque dicen que prácticamente no aprendieron nada o aprendieron muy poco. O sea, se afecta su formación académica y profesional, y eso también aumenta el radio de desigualdad, sino que también tienen un impacto traumático en su salud mental, porque están tristes, están deprimidos, están confundidos, están desorientados, ellos y sus familias. Y todo eso está ocurriendo en el micro del núcleo familiar, y está afectando al núcleo, ese microsistema, que mirándolo desde un ecosistema social más amplio, afecta a la sociedad en su conjunto. Y ahí va a la pregunta que me estás haciendo. Lo que está afectando a cada núcleo familiar por la pobreza, por la desigualdad, por no haber nosotros hecho una transición desde los años 90 que viene apareciendo, ¿verdad? Esta posibilidad, este recurso, no haber ido haciendo esa transición, ahora mismo nos cae, ¿verdad?, como un bulto pesado en la psique, en toda la psique social, y yo como psicóloga social y comunitaria, pues lo siento mucho y lo sufro con mi estudiantado. Entonces, la universidad, ni siquiera la universidad, ni pública ni privada, tiene ahora mismo una estrategia clara para atender ese reto. Y si el reto de la salud mental, ese determinante social del que tú me preguntaste inicialmente, no se atiende de una manera concertada, de una manera estratégica y con la solidaridad y la conciencia, el conocimiento, y se empuja, ¿verdad?, ahí, porque sí, pues porque tenemos una pandemia encima, el deterioro en los niños, el deterioro en los jóvenes, el deterioro en nuestros líderes comunitarios, en nuestros adultos y adultas mayores, pues va a tener un impacto en la economía, va a tener un impacto en el desarrollo ambiental, va a tener un impacto en el desarrollo de buenas políticas públicas. Así que ciertamente este tema que tú traes y que acaba de discutir la doctora Matos y comentar la doctora Amador, es de una trascendencia central, porque ahora mismo es la única herramienta casi que tenemos para nosotros empezar a atender la salud física, la salud mental, el trabajo, la educación, todo. Y no la estamos viendo en su
en su dimensión compleja, sino solamente en su dimensión técnica. ¿Tengo o no tengo internet? ¿Tengo o no tengo? Sumo lo que tenga que tener. Y ese no es el asunto, es un asunto un poco más complejo. Yo voy sobre este tema de acceso remoto, voy a tomarme una libertad de yo también hacer un comentario. Yo creo que el acceso a la información es de por sí un determinante social clave, ¿no? ¿Verdad? Se habla del digital divide, que yo creo que usted hizo mención y hemos hablado, la doctora Matos también habló sobre el espacio de inequidad, ¿verdad? Y que es clave para contrarrestar los efectos de la inequidad, el asegurarnos de que todo el mundo, no solamente los envejecientes, no solamente los jóvenes, que especialmente esas poblaciones que han sido históricamente desventajadas, tengan acceso a información oportuna. ¿Verdad? Tienen que tener acceso a una computadora, pero tienen que tener acceso a broadband, y creo que han habido varios comentarios de los participantes del rol que juega el FCC en poder subvencionar inversiones en broadband. Así que sí, es clave. Yo voy a... Diego, me gustaría, mirando una de las preguntas que hace uno de nuestros invitados, sobre si se solicitaron los fondos de FCC para lo que es telemedicina. Tengo que decirle que nosotros, Salud Integral en la Montaña, sé que la Asociación de Salud Primaria y varios otros centros 330 solicitamos los fondos. Los fondos se agotaron para la primera distribución de los $100 millones y no se asignó ningún fondo para Puerto Rico. Sin embargo, lo que sabemos es que ellos van a destinar fondos adicionales para estos propósitos y esperamos pues que se le pueda asignar a Puerto Rico de alguna manera este tipo de fondos. Nosotros cuando recibimos fondos federales, obviamente estos fondos vienen marcados, earmark, que es el término que se utiliza para unos propósitos específicos, y yo no puedo sacar fondos de un lado para atender otras situaciones. Sin embargo, sí hay que reconocer que sí hemos recibido fondos federales para atender la situación del COVID, que se han solicitado dentro de esas otorgaciones de fondos para poder atender la emergencia de telemedicina, poder tener mayores equipos, las cámaras y mayor laptops para que los médicos y los profesionales puedan conectarse, porque de otra manera, con los fondos propios de la organización, quizás no se pudieran adquirir. Así que quería contestar a la pregunta que hiciera uno de nuestros invitados, de que sí esos fondos se han solicitado y que estamos a la espera de que tengamos la bendición de recibir algunos en Puerto Rico. Gracias por esa información, doctora Amadora. Así que no la voy a dejar ir. Esta pregunta va dirigida hacia usted. Y es en el espacio, ¿verdad?, del contexto histórico donde estamos, y le doy para atrás un poco al tiempo, ¿verdad? La razón principal del Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos. En los 60, como sabemos, pues hubo un enorme crecimiento hacia el espacio de servicios sociales, y en Puerto Rico hemos tenido un deterioro fiscal que la doctora Laura apuntaba en sus primeros comentarios. Y ese deterioro fiscal del gobierno se ha traducido cada vez tal vez a menos apoyo en esos servicios sociales, en esos servicios médicos, y hasta el punto, ¿verdad?, que en el último año hemos visto unos eventos de nuestro gobierno que jamás un escritor de ciencia ficción se le pudiese haber ocurrido que iban a suceder, pues han sucedido, ¿no? Y podemos llamar a un gobierno paralizado, un gobierno colapsado, y obviamente estos comentarios no son político-partidistas, están dirigidos a que si el gobierno está llevando a cabo ese rol o no. Entonces, la pregunta va más dirigida, dado a que ese es el contexto de nuestra realidad, ¿cuáles son aquellos determinantes sociales que usted cree que nosotros deberíamos darle mayor prioridad? ¿Quiénes están llamados a llenar esos espacios que hoy en día el gobierno no está supliendo efectivamente? Yo ahí les puedo decir que en Social somos unos
fuertísimos creyentes en las colaboraciones entre organizaciones comunitarias, sean de salud, sociales, públicos, con fines, sin fines. O sea que nosotros tenemos una tendencia, pero conocer desde su perspectiva, que está allá afuera en las trincheras, pues es bien importante. Porque para concluir, cómo esos determinantes sociales que usted cree que deben dar mayor prioridad tienen a su vez un efecto, una correlación con el bienestar o la salud de cada una de esas personas que construyen nuestra sociedad. Voy a tratar de contestar categorizadas cada una de las preguntas que me hizo, porque me hizo varias preguntas en una pregunta, una pregunta bien compuesta. Primero, los determinantes sociales que nosotros identificamos de mayor prioridad para, en este caso, nuestra área de servicio. La transportación en la montaña es inexistente, por lo tanto, ¿cómo un paciente puede acceder a servicios si no siquiera tiene lo más básico, que es la forma de transportarse? Así que, como parte de cómo establecemos servicios en nuestros centros de salud en Puerto Rico, nosotros estamos obligados cada 3 años a hacer estudios de necesidades con la comunidad para ver cuál es su necesidad. Y muchas veces miramos que el gobierno establece políticas resumiendo lo que ellos entienden que es la necesidad, sin embargo, no van donde las personas a preguntar qué necesitan. O sea que, yendo a lo básico, nosotros vamos a la comunidad, preguntamos cuáles son sus necesidades y de ahí establecemos los programas o los servicios que vamos a darle a ellos. Para poder resolver el acceso a la transportación, gracias a las relaciones que tenemos con los municipios donde damos servicios, muchas veces se pueden canalizar a través de las oficinas de ayuda al ciudadano, pero no siempre es posible. Así que nosotros hemos tenido que invertir en una flota de vehículos para poder darle acceso a los pacientes, ya sea a su cita en nuestro centro, en otro de nuestros centros que nosotros poseemos, otros especialistas, o a citas externas, o a referidos que tenga ese paciente para poder asegurarles ese servicio médico. La falta de ingresos, y obviamente esto viene atado a la situación económica del país, al tener una población que hay tanto desempleo, y creo que el COVID ha exacerbado esa situación de desempleo en el país, cómo ese paciente puede tomar decisiones de qué es prioridad para él en su hogar, si su prioridad es comprar alimentos, si su prioridad es ir a tomarme el medicamento. Y lo traigo porque muchas veces, como comenté al principio, el paciente a veces prefiere no tomarse el medicamento porque le cae mal, porque no ha podido comer, porque no tiene alimentos en su casa. Así que, ¿cómo ellos tienen que hacer racionamiento de sus propios recursos para poder subsistir? Y otro punto que yo creo que es prioridad en el país y en nuestra área de servicio es la parte de salud mental. La situación que han estado ocurriendo en el país, los terremotos, la situación del COVID, esto ha ido trastocando la vida de las personas, como dije, los estilos de vida, la cotidianidad de las personas. Por lo tanto, esto está afectando no solo lo físico, sino la parte de salud emocional. Y los profesionales lo que auguran es que va a haber un aumento mayor de las enfermedades mentales en Puerto Rico, porque con el distanciamiento social, como dice la doctora Lara, nosotros somos una población muy cultural, el distanciamiento social no podemos entenderlo, y otros factores están provocando una exacerbación, pues obviamente, de los síntomas y condiciones que tienen que ver relacionados a la salud mental. CIMA ha establecido muchos programas para ayudar a la población, no solo en la parte física y la parte emocional, sino en la parte social, para poder atender a estos pacientes. Hemos tenido que salir de lo que es la facilidad para ir a impactar a la comunidad a través de ferias, a través de orientaciones en las escuelas, a través de charlas en las agencias, con otras entidades sin fines de lucro, otras entidades que apoyan a la comunidad. Y sobre todo, pues como dijimos, la integración de las nuevas modalidades de telemedicina y televirtual. La salud primaria es más importante en este momento que nunca. La salud primaria siempre ha sido esa primera toque a la persona que tiene una necesidad de salud. Así que si nosotros no estamos sólidos y no podemos prestar los servicios a la comunidad, pues entonces se encarece más la prestación de servicios en nuestro país.
Yo creo que varios factores que están afectando mucho a nuestro país es cómo nosotros seguimos buscando otros incentivos para retener a los profesionales de la salud, porque aunque se han dado incentivos de contribuciones sobre ingresos, hay muchas áreas que pudieran quizás brindarle a los profesionales de la salud más allá de los médicos para que no se nos vayan. La dificultad y la falta de recursos es primordial en nuestro país cuando miramos la gran necesidad de servicios y de profesionales en el país. Yo creo que hay que ampliar los proyectos educativos. Nosotros recibimos mucho dinero para resolver crisis, pero no resolvimos dinero para prevenir. Y si nosotros empezamos a cambiar los estilos de vida y que la gente empiece a tomar su propio control de su salud, de su vida, eso va a ayudar a que podamos tener poblaciones mucho más saludables. Y la importancia de las alianzas con otras organizaciones que están relacionadas a lo que son los servicios de salud, los de salud mental, pero sobre todo a los servicios sociales. Nosotros como proveedores de salud no podemos cerrar los ojos y no mirar que hay un montón de otros factores que afectan la salud de nuestro paciente. Nosotros estamos más que agradecidos de la confianza de muchas organizaciones de todos los ámbitos que han tocado las puertas de nuestra organización y la de los Centros 330 para apoyar a la comunidad en otras áreas. Por ejemplo, tenemos acuerdos con AmeriCares, Direct Relief, con Project Hope, que proveen medicamentos para la comunidad de manera donada. Tenemos fundaciones que nos han provisto unidades móviles para poder acceder a las comunidades y dar servicios fuera de la facilidad física. Tenemos Fundación Comunitaria que nos donó para poder llevar pruebas de COVID, equipos de protección, alimentos a la comunidad en esta crisis particularmente. Tenemos asociaciones a las que estamos unidos donde juntos establecemos estrategias para poder impactar estas comunidades para evitar esa duplicidad de servicios, porque muchas veces la desfase que vimos en el huracán María fue que hicimos una feria de salud hoy en la comunidad Bajura y mañana viene otra organización y da una feria de salud en el mismo lugar y se quedaron muchas otras entidades o muchas otras comunidades sin servicio. Los suplidores nos apoyan muchas veces cuando identificamos casos en la comunidad que necesita unos recursos. Las plataformas electrónicas a través de Hilo, a través del récord médico electrónico, a través de mensajería electrónica y con Social precisamente la plataforma que nos permite nosotros dejarle saber a otras organizaciones cuando impactamos una vida y tiene unas necesidades sociales que yo no presto, pero que puedo entonces apoyar en referirlos a otra organización que sí puede ayudar a cubrir esa necesidad de ese paciente. Y sobre todo esto ha llevado a que nuestra organización, nuestra junta de directores, cree una fundación para poder ayudar a pacientes en necesidad que no tengan ninguna cubierta de plan médico o que no puedan, dentro de su cubierta, haya necesidad de algún equipo, de algún servicio, de algún estudio, para poder entonces pagar los audífonos, espejuelos y otras cosas a pacientes en necesidad en nuestra área de la montaña, porque no podemos hacernos de la vista larga. Una persona que no puede ver, no puede leer sus medicamentos, no puede leer las etiquetas de sus alimentos, qué es lo que se está comiendo, si eso le afecta a su salud. Así que yo creo que ayudar a construir comunidades saludables es una iniciativa muy amplia que permite acceso a esas poblaciones más vulnerables que están desatendidas y sobre todo que podamos establecer como prioridad relaciones con otras organizaciones que están apoyándonos para poder atender esas necesidades que tienen nuestros pacientes. Fascinante, fascinante. Gracias por esos comentarios. Me gustaría, ya nos va quedando poco tiempo en la hora que tenemos programada y ciertamente pues veo que hay unas preguntas. Así que brevemente, doctora Mato, desde el Puerto Rico Science Trust, ¿verdad? Y especialmente el Public Health Trust, ustedes tienen una visión de país. ¿Cómo este asunto de, ¿verdad?, los shortcomings, cuando el gobierno se nos queda corto de lo que esperamos de ellos, ¿cuál es la perspectiva suya
sobre qué tenemos que hacer para llenar esos espacios vacíos, especialmente en el tema de hoy, que es los determinantes sociales. Tiene el mute puesto. Hola, perdóname. Nosotros en el Public Health Trust y en el Puerto Rico Science Trust estamos bien comprometidos con el desarrollo, ¿verdad? De eliminar la disparidad y de aportar en lo más que podamos a mejorar la calidad de vida de la gente en Puerto Rico. Pero a mí me preocupa principalmente si después de 3 años y de todas las cosas que nosotros nos han pasado como pueblo, ¿por qué todavía estamos tropezando y por qué no tenemos respuestas rápidas, adecuadas para resolver los problemas que se están presentando? Por ejemplo, nosotros en el Trust ambicionamos a que en Puerto Rico el año que viene, a diciembre, todos los pueblos tengan mecanismos para armonizar y ofrecer servicios de forma continuada, que no se interrumpan. Queremos que todos los IPAs tengan, queremos adiestrar y concienciar, ¿verdad? Que la gente tenga su mecanismo de poder ofrecer continuidad de servicio. En términos de preparación, yo estaba escuchando a la doctora Amadora hablando, entonces sí, yo digo, uno se esfuerza mucho y a veces no consigue esperando de otros, pero mira, en la India la telemedicina se hace con unos programas extremadamente simples, donde no tenemos que tener donde no tienen equipos millonarios o de miles de dólares para hacer el servicio. Los otros días yo estuve en una participación donde estábamos hablando de cómo la telemedicina es esencial para trabajar con los refugiados que hay en el Líbano y en otros países. A mí me parece que Puerto Rico tiene que sentarse, o sea, el liderato aquí, porque ya el pueblo se fue por encima del gobierno. O sea, aquí hemos visto cómo diferentes sectores de la comunidad han asumido el liderato y la gestoría de lo que no se está dando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad de preparación en términos de salud pública? Pues que las instituciones puedan responder a tiempo, de forma adecuada, a cualquier evento que esté amenazando la salud o la estructura social, ¿verdad? Con el fin de mitigar el impacto en la salud de la población. Sin embargo, nosotros llevamos 20.000 oportunidades donde hubiésemos podido demostrar que aprendimos un montón de cosas en María y que las personas con enfermedades complejas tienen que tener unas dietas particulares, que no se pueden interrumpir sus servicios médicos. Y sin embargo, ante toda esta experiencia, pues no hemos podido demostrar capacidad para responder de esa forma adecuada. No tenemos la preparación mínima y lo que se percibe es la improvisación. Lamentablemente, hay estructuras organizativas en las comunidades que sirven de forma súper eficiente y efectiva, se apoderan, identifican sus condiciones y exigen. Hay un proyecto que se llama ECO, que nosotros estamos auspiciando, donde ya se completó un proceso de community engagement del proyecto ECO para resiliencia en el país. Y yo quisiera poder compartir todas esas experiencias de estos líderes comunitarios que por 6 semanas participaron con nosotros trayendo las experiencias de cómo fueron formando sus comunidades más resilientes. Y creo, o sea, es voluntad y compromiso. Es voluntad y compromiso. La capacidad de responder siempre va a estar mediada por el nivel de preparación. Y a mayor nivel de preparación, pues mejor debe ser la respuesta, pero lamentablemente no lo podemos aplicar aquí en Puerto Rico en términos gubernamentales. Sí, en términos comunitarios hemos visto cómo con el apoyo de muchas y la colaboración de muchas organizaciones, la gente se ha apoderado, se ha organizado y están mucho mejor preparadas para enfrentar cualquier situación, en mi impresión. Y como la necesidad es la madre de la invención, pues lo que le quiero compartir es que yo estuve 18 meses tratando de levantar una red de proveedores especialistas porque entendemos que usted tiene que esperar de 4 a 6 meses para una cita con un especialista. Y nosotros pues con telemedicina queríamos facilitar este proceso.
Y después del COVID, en menos de nada, nosotros ya tenemos una red robusta con 10 especialidades médicas que nos permiten ofrecer el servicio a toda la isla. Sin embargo, en 18 meses yo tenía 3 médicos nada más. Y de momento, la necesidad dijo, mira, no pueden esperar, se tienen que abrazar a esto. Por eso yo digo que tenemos que estar abiertos a ser flexibles y aceptar posiciones diferentes a las que tenemos usualmente. De acuerdo. De acuerdo. Yo quiero darle un pequeño mensaje a los que están participando. Hemos llegado a la hora. Vamos a seguir adelante para atender sus preguntas. No sin antes darle a la doctora Lara una oportunidad para compartir sus comentarios a este tema. Doctora, si nos puede dar sus impresiones de manera breve, porque queremos pasar a las preguntas. Para que poder contestar algunas de esas preguntas, porque son bien importantes y son bien necesarias poder atender las preguntas de los participantes. Solamente validar lo que traen las compañeras en términos de sus planteamientos y sus propuestas, y en términos de los determinantes sociales que plantean, que son sumamente necesarios. Pero ciertamente yo estoy totalmente en contra de echar el gobierno al zafacón. Nosotros no podemos quitarle al gobierno la responsabilidad delegada como país que nosotros tenemos sobre ellos, de que sean los gestores de las mejores políticas públicas, del mejor uso de los recursos, de que las comunidades no tengan que estar utilizando sus propios recursos, y las escuelas y los ciudadanos para poder resolver problemas para los que se les delegaron recursos y impuestos al gobierno. Así que, ¿cómo nosotros resolvemos eso? Pues mira, nosotros tenemos, y vuelvo e insisto, nosotros necesitamos, como han hecho muchas comunidades, generar el conocimiento, generar la preparación y sobre todo, y lo quiero traer como un planteamiento de cierre desde mi punto de vista, la concertación. Esto es, nosotros necesitamos dejar de ser enemigos de nosotros mismos y entre nosotros mismos. Y nosotros necesitamos que aprender a concertar entre diferentes. El logro del desarrollo de un país, ¿verdad? De que puedan llegar a acuerdos, no a consensos necesariamente, pero a acuerdos, para poder atender los asuntos públicos que les afectan, se da cuando grupos diferentes, de diferentes ideologías, religiones y posturas, acuerdan el bienestar de su país. Un bienestar que les va a impactar de manera ¿verdad? Equitativa a todos los integrantes de esa sociedad. Y nosotros tenemos que educarnos, nosotros primero, acordar, dejar de competir entre nosotros, dejar de excluirnos, dejar de ignorar a ese que está al lado mío haciendo exactamente, como decía la compañera, en la misma clínica que yo hice, pues yo vengo y la hago al otro día en el mismo lugar, de la misma manera. ¿Por qué? ¿Qué información yo genero para yo duplicar un servicio que no hacía falta y no moverme donde hace falta? ¿Por qué no nos comunicamos mejor? ¿Por qué no acordamos más lo que nosotros, y en esa semilla para mí es que está la posibilidad de nosotros trascender estos determinantes sociales que nos están afectando ahora mismo? Estamos peleando primero entre nosotros, y para mí eso es un problema de salud mental terrible que tenemos nosotros, y un asunto cultural que nosotros lo tenemos que mirar de frente y lo que tenemos que reconocer y lo tenemos que atender. Tenemos que aprender a escucharnos, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a diferir y tenemos que aprender a acordar. Y para mí esa es el capacity building que nosotros estamos trabajando muchísimo, pero que tenemos que seguir trabajando en todos nuestros escenarios para nosotros realmente acordar que ya nosotros los proyectos de país los tenemos, ya nosotros tenemos esas soluciones, tenemos los centros 330, tenemos modelos que ni votándolos se acaban, que se están gestando en comunidades pequeñas y grandes, y no le estamos haciendo caso, porque eso es como que este asunto de este y del otro. Y con eso yo entiendo, ¿verdad?, que empiezo también a atender algunas de las preguntas que veo aquí, es que nosotros podríamos empezar a enforce, como me hacen la pregunta, ¿verdad?, a tratar de obligar a que nuestro gobierno haga el trabajo que le toca, cumpla, y que nosotros seamos sus mayores
fiscales, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que asumir una responsabilidad compartida con toda esta debacle que estamos viviendo también. Gracias, doctora Lara. Yo, por mi parte, antes de pasar a la sesión de preguntas, yo le quiero dar un aplauso virtual a ustedes y de parte de todos los participantes, porque ha sido una conversación bien nutrida, sin duda alguna. No me equivoqué en que cada una de ustedes viene con una dimensión distinta a ver los problemas que nos aquejan. Así que yo quiero entonces pasar a una sesión de preguntas. Le doy la palabra de vuelta a Sasha y espero. Sí. No te oye. No te oye. Sasha. No te oye. Bueno, la manejo yo. Vamos a ver por aquí. Vamos a cogerlas en orden. Uno de los participantes pregunta, doctora Lara, ¿cómo esas leyes se están forzando, cumpliendo y viendo su ejecución con transparencia? ¿Cómo se canalizan fondos para poder garantizar su función? Yo creo que esto tiene que ver con las primeras leyes a que usted hizo referencia en su primera intervención. Sí, la vi. Las leyes ahora mismo, ninguna de esas leyes se está implantando, que ese fue el planteamiento de diagnóstico que hice al inicio. Para esas leyes se aprobaron fondos y esas leyes se aprobaron con aprobación multipartita, o sea que populares, PNP y pipiolos las aprobaron casi de forma unánime en Cámara y Senado y fue firmado por los gobernadores de turno. Así que no hay ninguna razón de por qué ningún partido pueda decir que sí o que no. ¿Cuáles son los intereses que han movido a quitarle los recursos y a meter en un cajón oscuro esos proyectos y esas leyes? Esa es la cuenta que nosotros tenemos que pedirle a nuestro gobierno, de decirle, bueno, estás hablando de atender el asunto de la salud, ¿dónde está el proyecto de salud? ¿Dónde está el proyecto de bosque modelo para atender el asunto de la seguridad alimentaria o la sostenibilidad alimentaria que tú mismo aprobaste para toda la región desde el norte hasta el sur de la isla? ¿Dónde está el cumplimiento del plan de uso de terreno para nosotros saber dónde ubicar a nuestras familias para que tengan acceso a las utilidades, para que no se les inunden las casas? Todo eso se concertó, se investigó y se trabajó, pero no se ha implantado, como decía quizá Wendy, porque no hay voluntad, pero también porque nosotros no estamos haciendo que nuestros gobiernos cumplan con sus responsabilidades. Así que la forma de garantizar el funcionamiento es que los ciudadanos conozcan estas leyes, conozcan estos planes, conozcan nuestras políticas públicas y se involucren activamente en pedir cuentas, en exigir el cumplimiento de esas leyes. Esta próxima pregunta creo que va dirigida a Wendy Matos, a la doctora Matos. Dice así: buenos días. Estamos el grupo de Contact Tracing de Guaynabo escuchando el conversatorio. Me gustaría saber qué alternativas o qué estrategias recomiendan para trabajar con pacientes de salud mental que son positivos a COVID-19. Ejemplo, madre positivo de 86 años que cuida a su hijo de 56 con padecimiento de salud mental, donde la cuarentena les provoca que su condición mental se agudice. Ambos están solos y no existe plan del Departamento de Salud para trabajar con este tipo de casos. Qué fuerte. Dar el mute. Ok, nosotros, ustedes saben que el Fideicomiso pues ha lanzado un apoyo incondicional al proceso o al proyecto de Contact Tracing, apoderando y preparando equipos dentro de cada municipio para que se ocupen de esto. Uno de los elementos importantes que nosotros pudimos demostrar con la telemedicina y el manejo de la salud mental, la Escuela de Medicina de Ponce ha estado trabajando activamente con Direct Relief y con nosotros en la prestación de servicios de salud mental y ha resultado muy bien.
La recomendación es la identificación de esas necesidades particulares que tiene esta familia para que a su vez se le incluya en ese programa que está atado a lo que es el contact tracing y poderle dar pues una ayuda tanto al hijo como a la madre. En Puerto Rico, ustedes saben que hay una escasez bien brutal de profesionales de la salud mental, pero hemos visto que muchos profesionales de la salud lo que están haciendo es optimizando su tiempo, dando el servicio remoto. Sin embargo, lo más importante aquí es que no puede ser una llamada telefónica solamente, o sea, debe ser el trabajo directo con la persona visualmente, una interacción visual cara a cara, y o con grupos de pacientes. La Escuela de Medicina de Ponce ha logrado muchísimo con este acercamiento de dar el servicio de salud mental. Yo confío en que en la medida que se vaya estructurando o alineando todas estas iniciativas que ahora mismo están desconectadas, puedan seguir acercándose unas a otras y podamos llegar con más impacto a la población. Ahora mismo estamos trabajando juntos, salud, las escuelas de medicina, el fideicomiso, y en la medida que se van identificando dificultades, vamos proponiendo planes de acción correctiva. Gracias. Doctor Amador, usted ya brindó parte de la contestación a esta pregunta que nos hacen, que incluso hubo más de un participante que la hizo de una manera u otra. Yo voy a leer la de Max Trujillo, buen amigo, que veo que hace la siguiente pregunta. Y hablamos en equidad de acceso a la salud. La FCC puede dar dinero a un centro de salud para obtener telequipo y dinero a un proveedor de señal, pero ¿en dónde quedan los centros de cuidado de personas mayores? Por ejemplo, ¿cómo viabilizamos que ciudadanos tengan la opción de usar tableta u otro equipo portátil desde sus hogares en vez de ir a un centro de salud? Mira, parte del proyecto de acceso a servicios remotos está el uso de las plataformas de Hilo, que es una que está integrada dentro de nuestro récord electrónico. Y actualmente estamos trabajando un proyecto con un donante para podernos apoyar en ese costo que conlleva el mantener este tipo de plataforma. Sin embargo, también estamos trabajando otro proyecto de poder hacer una telemedicina donde se le pueda proveer a los pacientes que tengan condiciones crónicas como diabetes, hipertensión descontrolada, equipos remotos que nosotros podamos monitorear ese paciente desde el lugar de residencia o donde esté ubicado ese paciente, para que apoye en la medicina, en el tratamiento de ese paciente. Podamos ir monitoreando si ese paciente está descontrolado, si no se está tomando medicamentos, etcétera, y de manera gratuita para el paciente. Obviamente ya los planes médicos pagan por estos servicios, así que nosotros los estamos integrando dentro de nuestra prestación. Y lo otro que hemos visto es que una vez el paciente tiene su primera teleconsulta, telesalud o telemedicina, después no quieren volver al centro. Me dicen, pues si yo fui a tal hora me dijeron que me iban a atender, me dieron la visita médica, el médico mandó la receta a la farmacia me entregó el medicamento en casa y ese paciente no tiene que movilizarse de su casa. Sin embargo, si es un paciente con condiciones crónicas, habrá instancias que ese paciente va a tener que regresar al centro para una visita física. No es que todo el tiempo ese paciente se va a quedar remoto sin que el médico lo pueda ver. De igual manera, un paciente nuevo, es requisito que el médico pueda hacerle un historial a ese paciente y lo tiene que ver, lo tiene que chequear de arriba abajo, y a través de telemedicina no es tan fácil tú poder observar a ese paciente, palparlo, tocarlo, tomarle las medidas de triage. O sea que si esto va a ayudarnos a apoyar lo que es la medicina tradicional que nosotros prestamos, sin embargo, habrá instancias que el paciente va a tener que continuar. Esperamos que con los nuevos cambios que se está teniendo a nivel de las aseguradoras, que puedan permitir que esos pacientes well babies puedan mantenerse a través de la telemedicina
y que no sea estas situaciones de pacientes más complicados que puedan estar viniendo a nuestras facilidades. De igual manera, yo creo que esto nos ha ayudado a evitar que los pacientes estén utilizando las salas de emergencia innecesariamente, porque ese es otro problema. Vemos la sobreutilización de salas de emergencia innecesarias cuando ahora el paciente llama al centro, le hacen el triage, le pasan al médico, el médico le da la receta o le da la orientación de lo que tiene que hacer ese paciente y es una visita a sala de emergencia innecesaria, lo que va a ayudar también de otra manera a controlar los costos de servicios de salud en Puerto Rico. O sea que yo creo que estamos en ese proceso de aprendizaje todavía, vamos a ir moldeando nuestros servicios de salud en base a cómo se van presentando las instancias en las facilidades. Cada centro va a trabajar de manera diferente. Lo que queremos es que pacientes que tengan muchas complicaciones de salud, que no necesiten tener que venir al centro todavía en este periodo de exposición al COVID, para poderlos proteger y tenerle mayor seguridad, si yo puedo hacerle su visita médica a través de la tecnología y ese paciente en su comodidad de su hogar puede recibir los servicios, pues yo me estoy asegurando que ese paciente esté servido, pero también esté seguro. Así que nosotros continuamos prestando todos los servicios, la gama de servicios en nuestros centros. Tenemos muchas medidas de seguridad para asegurar a los empleados y a los pacientes que se sientan en un ambiente de cuidado seguro. Sin embargo, mientras no sea necesario, es mejor yo poderlos atender de manera remota en lo que esto se controla. Y oye, te quería hacer una breve intervención sobre el uso de telecuidados remotos. Esta mañana estuve yo reunida con un grupo, porque el Departamento de Salud tiene un plan bastante amplio y definido, ¿verdad? De qué cosas ellos quieren ver como resultado de las iniciativas de telemedicina. Y me estaban presentando un proyecto que hace tiempo que yo quiero lograr con los pacientes de fallo congestivo cardíaco. El paciente una vez se matricula en lo que sería el Care Management, Treatment, pacientes cuidado coordinado, ¿no? Para ese paciente en particular, reciben un teléfono, el COVID Kit, que es un oxímetro, un termómetro y un esfigmomanómetro. Todo eso viene en una cajita y el teléfono está programado para registrar toda esa información electrónica que producen estos 3 o 4 equipos y le llega directamente al médico. Sí. Entonces, prácticamente diariamente con una báscula para ver los movidos de peso, el aumento o la reducción, más estos equipos que son pues bien económicos, facilitan el monitoreo periódico y por eso se paga muchísimo más que por la visita regular. O sea que hay programas que Medicare ha reconocido la efectividad y lo valioso que es la intervención de cuidado remoto con el paciente, principalmente para los crónicos y complejos. Sí, Igual se customiza porque un paciente diabético tú le puedes dar la maquinita de tomarse la glucosa y se registra en ese sistema y yo puedo ver esos resultados. Y si ese paciente lo veo descontrolado, ese personal que está monitoreando va a llamar al paciente, le va a decir, paciente, usted hoy tiene su azúcar muy alta, se tomó sus medicamentos, se puso su insulina, qué cosa diferente ha hecho que estamos viendo ese descontrol. A veces el paciente te dice, ay, mira, se me acabó la insulina y voy para la farmacia a buscarla. Ah, mira, es que pasé un mal rato esta mañana y estoy atendiendo una situación y no me he puesto mi insulina. Y de igual manera, si el paciente se puso la insulina y tú ves ese descontrol, tú puedes entonces canalizar otros recursos de ambulancias que puedan llegar a atender ese paciente al hogar y tú te aseguras que ese paciente sea atendido. O sea que esto nos ha llevado a hacer otras inversiones en buscar cómo canalizar esos pacientes más complicados, que son los que tienen mayor utilización de servicios, para que desde la comodidad de su hogar puedan seguir siendo atendidos y nosotros tener mayor control de ese paciente. Sí, este espacio se conoce como Remote Patient Monitoring, RPM. La doctora Matos tiene razón, el reembolso por ese tipo de servicios más alto sufre de adopción, de retos de adopción de esa tecnología. Y yo creo que lo que va a pasar es que la RPM, Remote Patient Monitoring, va a ser una consecuencia de la telemedicina.
mientras más aumentemos la adopción en telemedicina, va a ser una consecuencia lógica el tema de RPM, empujar RPM sin haber vencido el reto cultural de los pacientes de que la comunicación es digital. Ya ese brinco de por sí es bien alto. Así que de repente zumbarles o presionarlos para que adopten RPM, pues yo creo que es primero uno y después el otro. Pero quiero decirles a las panelistas que hubo muchas preguntas sobre distintos ángulos de telemedicina. Yo le agradezco a los participantes, pero quiero una última pregunta. Lo voy a dejar en 10 minutos más y quiero empezar con la doctora Lara. Le voy a dar la oportunidad a la doctora Lara para que le dé un turno a responder a esta pregunta. Y dice así, es también de un anónimo, y dice, en un gobierno, entre comillas, en las trincheras, como menciona Loinas, ¿cómo hacemos para que los fondos federales continúen llegando a las organizaciones que dan los servicios esenciales a la población y no en manos de, entre comillas, donativos legislativos? ¿Qué hacemos para poder asegurar ingresos para sustentar nuestros servicios en la comunidad? Y afirma, ¿verdad? La persona termina afirmando, necesitamos más programas en Puerto Rico para aguantar este deterioro social. Sí, bueno. Una pregunta de fondos. Sí, y solamente empezar añadiendo a todo lo que han dicho sobre el asunto de la salud y reconociendo que la salud no es sencillamente ausencia de enfermedad o atender nuestras condiciones de salud, es un asunto individual y colectivo, es un asunto de responsabilidad personal y social atender nuestra salud. Lo último que uno hace es ir al médico. Lo primero que uno hace es desde chiquitito enseñar a nuestros niños y nosotros a cuidarnos, alimentarnos bien, hacer ejercicios, a ser ciudadanos responsables con nuestro cuerpo, con nuestra salud mental y con nuestras relaciones. Y ese es el determinante de la salud que nos toca a nosotros atender. Y luego entonces, si tenemos alguna enfermedad, alguna condición genética o la que sea, ¿verdad? Nos infectamos o algo, entonces nosotros podemos con un cuerpo bien atendido, bien alimentado, atenderlo. Así que nosotros tenemos que hacer un cambio paradigmático y cultural de dejar de ver la salud como un asunto médico y verlo más como un asunto de salud pública, un asunto social, un asunto de responsabilidad ciudadana en general. Habiendo dicho eso, me refiero entonces a la situación de que nosotros sencillamente estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares al año y nosotros estamos produciendo riquezas de más de 100.000 millones de dólares al año. Puerto Rico tiene y produce dinero y recibe también mucho dinero. El asunto, como he estado diciendo desde el inicio, es un asunto de quién lo maneja, cómo se maneja y qué rendición de cuentas y qué cuentas rinden nuestros ejecutivos en el gobierno y también los sectores comunitarios y los sectores sin fines de lucro que también reciben recursos, y te lo digo, llevo más de 30 años en el sector comunitario, trabajando con comunidades como psicóloga de comunidad, y realmente la pregunta que nos tenemos que hacer todos y todas es cómo nosotros estamos manejando los fondos y qué trincheras nosotros mismos estamos creando dentro de nuestros sectores, porque nosotros aquí en Puerto Rico no nos podemos llamar engaño, en trincheras estamos todos, no solamente los partidos políticos. Los partidos políticos muchas veces reproducen la trinchera que nosotros le estamos pidiendo que generen, excluyéndonos unos de los otros. Así que básicamente no hay partido político y no hay gobierno que sobreviva si no hay una ciudadanía que lo alimenta. Y eso es un planteamiento muy poderoso para la ciudadanía. Hey, realmente el poder siempre está en la ciudadanía, si es que nosotros decimos que creemos en una democracia.
Ahora, ¿qué nosotros hacemos con ese poder que tenemos? A nivel individual, a nivel relacional, a nivel de los grupos de los que somos parte, de los grupos políticos, religiosos, cívicos, organizacionales de los que somos parte, y cómo nosotros gestamos el que el fondo, por ejemplo, que llega a donativo legislativo o el fondo que llega federal dirigido a las comunidades o a las organizaciones comunidades llegue a donde tenga que llegar y que yo comunidad, organización, municipio, jefe de agencia, trate de agenciármelo para los amigos del alma, que a veces son políticos, a veces son privados y a veces son instituciones cívicas y profesionales también. Aquí todo el mundo cabildea. Eso fue una de las lecciones más grandes de mi experiencia en Agenda Ciudadana, que para mí, yo me quedé como que en shock, porque yo pensaba que esto era un asunto allá entre los políticos. No, allí hay gente de todos los sectores, todos los días cabildeando por un trozo de esa trinchera, ¿verdad? Moviéndose en trincheras para ver cuál es el trozo de fondos que generan y qué cuentas rinden. Nosotros, yo he visto casos en otros países donde todas las organizaciones de la sociedad civil rinden cuentas. Las organizaciones profesionales rinden cuentas. Las universidades que cobran la beca PEL o lo que sea, ¿cómo garantizan, públicas y privadas, cómo garantizan que ese dinero que se invirtió en ese estudiante en esa beca se le dio la mejor educación y se garantizó que ese estudiante saliera bien preparado? ¿O cuánto dinero se agenciaron y realmente no le están rindiendo cuentas a nadie? Entonces, ciertamente yo le devuelvo la pregunta a una pregunta que nos tenemos que hacer todos y todas, y yo me incluyo, todos los días, de cuál es nuestra responsabilidad con el gobierno que nosotros tenemos, con las trincheras que se generan, con que nosotros alimentamos directa por acción o por omisión, ¿verdad? Porque nos quedamos como espectadores también, viendo cómo la gente se mata, ¿verdad? Se divide los fondos y todo eso tiene un costo social y económico para la sociedad en su conjunto. Nunca llega a las carreteras, nunca llega al estudiante, nunca llega a la salud, nunca llega a la vivienda, no se eliminan los techos de, ¿verdad? Los techos azules. Y detrás de eso hay ciudadanos y ciudadanas en este país. Y somos un conjunto de mucha gente, y no somos muchos porque esta es una isla de 3.2 millones. Sí, yo quiero una oportunidad de contestar su pregunta. Y con esto, pues realmente voy a dar unos comentarios finales, porque ya me han enviado mensajes de todas partes que tenemos que concluir. Y es lo siguiente. Socians fue fundado precisamente por el problema que veíamos de que no había visibilidad sobre las necesidades que tienen los individuos, la comunidad, el sector, el barrio, la comunidad, la población. No había visibilidad de dónde están esos programas, esas organizaciones que pueden suplir esa asistencia, sean bienes o sean servicios, o sea ayuda o sea una voz amiga. Y que nosotros queríamos, si tenemos la visibilidad, utilizando data, podemos ser dinámicos en parear necesidades con ayuda, ¿verdad? Y si de repente tengo en el plano individual visibilidad de necesidad y ayuda, mientras mayor adopción de esa tecnología, somos más precisos, en un uso más efectivo de fondos y me ayuda a llegar a la raíz del problema. Y para hacer eso, nosotros sabíamos desde el principio que la colaboración, Wendy utilizó la palabra apoderamiento, el apoderamiento que tenemos que tener nosotros, sin duda alguna, el gobierno juega un rol, las estructuras existentes juegan un rol, pero el poder crear puentes eficientes, ¿verdad? Ya no estamos en los días donde utilizamos fax para referirnos. ¿Cómo somos más eficientes en la captura de información con el individuo, en la coordinación entre nosotros todos? Porque nuestros compañeros y compañeras
en nuestro país no tienen una queja social. Muchas veces tiene 5 o 6 retos distintos. No hay una sola organización que pueda suplir todas, ¿verdad? Así que el poder combinarnos, el poder con el apoderamiento que tenemos todos, fue el motor detrás de hacer lo que hacemos todos los días en Socials. Así que de parte de todos nosotros le queremos dar nuevamente un aplauso a las panelistas. Muchísimas gracias. Y a los participantes sepan que este es el primero de 4, una serie de 4 conversatorios que vamos a tener. Así que estén pendientes, que por ahí vienen cosas buenas. El próximo miércoles. Magnífico. Así será. A todas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y creo que el asunto de los fondos a las organizaciones que son la base de que se mantengan los servicios en la comunidad sería un buen tema para una charla completa, porque yo sé que tiene mucha relevancia y hay muchas formas de acceder a fondos. Es cuestión de organizar y orientar a las organizaciones o a sus entidades de cómo hacerlo, ya sea de manera individual o ya sea de manera colectiva, uniéndose a otras organizaciones que ya acceden a fondos. Así que nos ponemos también a la disposición. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Buenas tardes. Bye. Gracias.